pensando un poco en los días, en estos tiempos, hace no mucho tiempo hemos estado pasando por problemas de temblores seguidos y fuertes, ¿no? Y esto nos hizo que nos preparemos. Algunas familias tenían en su casa una mochila con cosas, con linternas, medicinas, agua, y apenas venía un temblor, todos salíamos corriendo a algún lugar más seguro que en el lugar en el que estábamos. Algunos dirían que eso no se hace, pero hay que estar en la situación para ver qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, ¿verdad? Pero bueno, estos temblores han traído problemas, etcétera, pero ahora estamos mucho mejor respecto a ese tema. Pero siempre buscábamos en estas circunstancias un lugar más seguro. Hoy en día es otro el problema, es diferente. Esta pandemia no son los temblores, no sé a usted cuál le guste más. A mí en lo personal ninguno de los dos. Pero en esta pandemia no hay lugar seguro a donde ir. Podremos decir que el lugar más seguro es la casa y con mucha razón. Pero aún en casa, si no tenemos los cuidados respectivos, lo que hay que hacer, también podríamos ser víctimas de esta enfermedad. Así que mucho cuidado, quédese en casa, pero tranquilos, sin salir mucho para más de lo necesario y sin estar recibiendo visitas ni cosas así. Ahora, estamos hablando de un lugar seguro. Estaba leyendo que hay países donde el índice de suicidios está aumentando mucho porque la gente está cayendo mucho en depresión, en desesperación, en miedo, porque no hay un lugar seguro donde ir, no hay un país seguro donde ir. Y así exista un país que esté ya libre del coronavirus, no podemos viajar, así que estamos dependiendo únicamente de Dios, porque no hay un lugar donde podamos escondernos y que digamos, no, aquí no va a suceder nada. Esperemos que su casa sea un buen refugio, pero siempre habrá posibilidades. Pero bueno, no nos preocupemos tanto por aquello. Hay un proverbio que a mí me encanta, que se ha hecho incluso una canción de este proverbio. Está en el capítulo 18 del libro de Proverbios, versículo 10, y el proverbio dice así: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Un par de anotaciones. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. En otra versión de las Escrituras, la versión Dios habla hoy, dice así: el nombre del Señor es una torre poderosa, a la que acuden los justos en busca de protección. Hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de los temblores y que no hay lugar tan seguro, ¿verdad? Pero mi hermano, mi amigo, el que es creyente, sí tiene un lugar seguro, y esa es esa torre poderosa donde nosotros, los que creemos en Él, podemos ir en busca de protección. La Biblia nos dice que no hay un nombre como el del Señor Jesucristo. Vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es muy especial. Libro de Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Filipenses 2, versos 9 a 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de nuestro Señor es una torre fuerte. En el nombre de nuestro Señor hay salvación, y en el nombre del Señor, que está exaltado hasta lo sumo, se tendrá que doblar
toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted no lo ha hecho aún, por favor hágalo ya, porque en algún momento tendrá que doblar sus rodillas y reconocer que el Señor Jesucristo es Señor. Incluso hasta los demonios tiemblan en el nombre de nuestro Señor. Ahora, hay un problema con esto, porque muchas personas utilizan mal el nombre de nuestro Señor. Cuidado, no son palabras mágicas. Decir en el nombre de Jesús no es un acertijo, no es unas palabras que traen un milagro por decir simplemente las palabras. No es fetichismo, no es un amuleto. Cuidado, debemos respetar más el nombre de nuestro Señor. Muchas veces utilizamos el nombre del Señor en vano. Y por Dios santo, es Señor. Y hay que respetarlo y hay que tener... El judío ni siquiera pronunciaba el nombre de Dios. Debemos aprender a respetar el santo nombre de nuestro Señor, que es poderoso. Mire, vayamos al libro de los Hechos por un momento. No hay que tomar el nombre de Dios a la ligera. Hechos capítulo 19. Vamos a leer los versículos 13 a 15. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que decían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y estos hombres tuvieron que salir a la carrera todos despavoridos y desnudos porque el demonio se les fue encima. No podemos pensar que por utilizar el nombre de nuestro Señor nos vamos a librar de todos los problemas. No, lo más importante aquí, note lo que dice el proverbio: a él correrá el justo. Entonces, si estamos hablando de justos, estamos hablando de que hay comunión, de que hay respeto, de que hay obediencia. Entonces, el que está sujeto al Señor irá y clamará su nombre, que es poderoso para protección. Pero cuidado, yo sé que algunas personas andan confundiendo y diciendo: di esto y todo te va a salir bien. Tenga mucho cuidado, se trata de conocer al Señor, se trata de respetarlo, se trata de tener reverencia y temor a su nombre. Y si usted está en comunión con Él, Él lo guardará y lo protegerá, ¿sí? Pero no son palabritas mágicas que las pronuncia cualquiera y ya está. Tenga mucho cuidado. A propósito de justos, porque a Él correrá el justo, dice el proverbio. Hemos dicho varias veces que justo no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay un justo en este mundo. Por eso el Señor vino, para justificarnos. Hemos visto esto antes ya, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, la versión Dios habla hoy, dice así: pero Dios mismo les ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría y que por medio de Cristo seamos librados de culpa y consagrados a Dios y salvados. Entonces, de esta forma, no es que hay hombres justos, porque el hombre no es justo. Dios nos hace justos a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, si el Señor nos hace justos y nosotros le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, podemos ir a Él para buscar su protección y Él nos recibirá. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan, capítulo 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo,
y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesucristo literalmente no es una puerta, pero es la entrada hacia Dios. Él es el que murió para nosotros, para justificarnos, y necesariamente tengo que ir a Él, porque Él es el camino, Él es la puerta, Él es la resurrección, Él es la verdad, Él es la vida. Tengo que ir a Él para ser justo y para poder entrar en esa torre poderosa que puede cuidar nuestras vidas. Y no solo eso, sino que esta protección va más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. No debemos solamente pensar en la parte carnal, sino más bien nuestra mirada, nuestra mente tiene que estar puesta en la parte espiritual. Humanamente estamos expuestos no solo a este virus, sino a cualquier accidente o a cualquier otra cosa que pueda quitarnos la vida. Es verdad, Dios puede protegernos y guardarnos, y si Él decide cuidar nuestra vida no va a suceder nada, pero aún los creyentes estamos expuestos en esta pandemia en la que estamos viviendo. ¿Que Dios nos puede guardar? Por supuesto que sí, eso nadie duda, pero dependemos de la voluntad de Dios, no de lo que nosotros anhelamos o queremos. Algunos dicen que no, que declara con fe y cosas así. Mi hermano, su seguridad personal no depende de la fe que usted tiene, depende de la voluntad de Dios. Y yo quiero ponerle un ejemplo para explicarlo un poco mejor. En el libro de Hebreos, capítulo 11, se habla de hombres de fe, tenemos dos versos y comparémoslo. En primer lugar, el capítulo 11, verso 34, dice así, que estos hombres de fe apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Note esa frase, estos hombres que tenían fe evitaron morir a filo de espada. Pero sigue narrando el mismo capítulo 11, y ahí en el versículo 37 tenemos lo siguiente: otros hombres también de fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Entonces, en un versículo me dice que evitaron ser muertos a filo de espada, y en otro versículo, y hablando del mismo tema y de los hombres de fe, me dice que estos fueron muertos a filo de espada. Entonces, su seguridad física no depende de su fe, como algunos dicen. Dependemos de la voluntad de Dios. Si Dios quiere preservar su vida, Dios la va a preservar. Pero si Dios ya decide que es el momento que usted tiene que partir y estar en una mejor situación, Dios lo hará y ya está. En el libro de Hechos, capítulo 12, tenemos la historia de Jacobo y Pedro. Jacobo estaba encarcelado y el rey le manda a cortar la cabeza, y esto agradó a mucha gente. Quisieron hacer lo mismo con Pedro y Pedro fue liberado por el Señor de la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pedro tenía más fe que Jacobo o que Dios amaba más a Pedro que a Jacobo? De ninguna manera. Dios amaba a Pedro y a Jacobo y los dos tenían fe en él. Pero Dios decidió que Pedro tenía que estar más tiempo en la tierra porque tenía un propósito que cumplir, y que Jacobo tenía que retirarse ya de la tierra y estar en una mejor situación. Pero no se olvide que después de un tiempo Pedro murió crucificado boca abajo. Tuvo que morir, no era el tiempo adecuado todavía, y por eso Dios lo preservó. Así que no depende de la fe, mi fe, no. Depende de la voluntad de Dios. Mi fe está puesta en Dios y yo confío en Él, que Él haga su voluntad en mi vida. Y si tengo que dejar este mundo, tengo que estar con Él, estoy en buenas manos. Y eso es fe, creerle a Dios y no decir cosas mágicas, y de esa forma no voy a morir nunca. Eso es en la parte carnal. En la parte espiritual, donde debería estar nuestra mirada, vayamos al Evangelio de Juan una vez más. Evangelio de Juan, otra vez, capítulo 10, versículos 27 a 30. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es como que usted tenga alguna cosa pequeña en la mano
Y el Señor está diciendo, esta tapa del bolígrafo, de una pluma: esta es mi oveja y nadie la va a arrebatar de mi mano. Y mi Padre, que me las dio, mayor que todos, es mayor que todos. No hay nadie más grande que el Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces Cristo nos tiene en sus manos y el Padre, que es mayor que todos, nos tiene cubiertos, protegidos. Nadie puede sacarnos de ahí, ni nosotros mismos podemos salir de ahí, porque estamos en las manos de Dios. Y esa es la seguridad espiritual enorme que tenemos, que el Señor nos tiene guardados, protegidos, porque su nombre es torre fuerte y a Él corremos. Los que creemos, los que le amamos, los que le seguimos. Y Él nos levanta, nos guarda, nos cuida, nos protege. Pero para esta vida carnal dependemos de su voluntad. Si Él quiere que sigamos aquí en esta tierra porque tiene un propósito, aquí estaremos. Pero si Él decide que tenemos que estar con Él, lo cual es muchísimo mejor, a Dios gracias, y estaremos con Él. El libro de Mateo. Esto sí debe causarnos temor. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice la Escritura: y no temáis a los que matan el cuerpo. De otra forma, no debemos tenerle temor a la muerte. No nos gusta, somos humanos, somos carne y nos da miedo, hay que aceptarlo. Pero estamos hablando en la parte espiritual. Espiritualmente, no debemos tener miedo a la muerte física. Mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? No está hablando de Satanás. No debemos tener miedo a la muerte. Debemos tener respeto a Dios. Porque si no estamos en paz con Él, si no le entregamos nuestra vida a Dios, si no nos ponemos a cuentas con Él, nuestra alma y nuestro cuerpo estarán en el infierno. Algunos dicen que infierno no hay. Aquí nos está declarando el Señor que infierno sí hay. Así que, mi hermano, mi amigo querido, debemos estar en las manos del Señor. No le tengamos tanto miedo a esta muerte. Más bien, tengámosle muchísimo respeto a nuestro Dios, que es fuego consumidor. ¿De qué nos serviría que el Señor nos proteja aquí en esta pandemia? Supongamos que no le conocemos a Dios y nos protege y nos libera y no pasa nada. Mañana tenemos que morir, porque todos vamos a morir. ¿Y qué pasará si no le conocemos? A eso es a lo que hay que tenerle miedo, terror, morir sin Cristo. Pero los que confiamos en Él, los que hemos sido justificados por Él, por su gracia, por su gran amor, podemos correr hacia Él, porque es torre fuerte y Él nos levantará y nos guardará, y nos protegerá, y nos cuidará, y nos mantendrá seguros. Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Tenemos que confiar en Él, porque su nombre es poderoso, y estaremos por toda la eternidad con Él. Bendito seas, Señor y Dios, por tu gran amor y por la seguridad que podemos tener. No por nuestro mérito, Dios, sino porque viniste a este mundo a morir en esa cruz y derramaste tu sangre preciosa. Y nosotros, los que hemos creído en ti, los que creemos en tu nombre, Señor, te adoramos, te alabamos, entregamos nuestras vidas en tus manos, confiamos en ti, haz con nosotros lo que tú quieras, bendito Dios. Y hacia ti correremos y estamos seguros que nos levantarás, porque así lo dice tu palabra, no por nuestro mérito, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó y murió en nuestro lugar y ahora intercede por nosotros. En tus manos estamos seguros, bendito Dios. Tómanos, guárdanos, cuídanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.